En las últimas semanas, la región de Oriente Medio ha experimentado una intensificación significativa de las tensiones debido a los crecientes enfrentamientos entre Israel, Hezbolá y las fuerzas respaldadas por Irán, así como el grupo militante Hamás en la Franja de Gaza. Estas dinámicas conflictivas, profundamente enraizadas en años de hostilidades, están generando una inestabilidad sin precedentes en la región, con Israel lanzando una serie de operaciones militares que buscan neutralizar a estos actores, considerados una amenaza directa para la seguridad nacional israelí. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Israel ha incrementado sus esfuerzos militares, particularmente en Líbano, donde Hezbolá, un grupo chiita libanés respaldado por Irán, ha mantenido una presencia fuerte y activa desde hace décadas. El grupo ha desarrollado una red militar que incluye armamento avanzado, sistemas de túneles subterráneos y arsenales dispersos a lo largo del territorio libanés, especialmente en áreas como Baalbek y Beirut. Ante esto, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han lanzado operaciones tanto aéreas como terrestres con el objetivo de degradar la capacidad militar de Hezbolá y, por extensión, la influencia de Irán en la región. Uno de los principales puntos de conflicto es el uso creciente de drones por parte de Hezbolá en ataques transfronterizos contra el norte de Israel. En respuesta, las FDI han llevado a cabo ataques de precisión dirigidos a bases y depósitos de municiones en Baalbek, donde los drones utilizados por Hezbolá, como los Ayub y Mersad, fueron destruidos. Esta operación no solo ha debilitado la capacidad de Hezbolá para realizar futuros ataques con drones, sino que también ha enviado un mensaje estratégico a Irán, demostrando que Israel está dispuesto a actuar con contundencia para proteger su frontera norte y su población civil. En paralelo, Irán también ha intensificado sus acciones militares contra Israel, con misiles dirigidos a bases clave de las FDI, incluidas instalaciones de inteligencia militar y cuarteles del Mossad en Israel. Estos ataques, aunque fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, aumentaron las tensiones regionales y provocaron una mayor movilización militar israelí. Irán, que ha sido un proveedor clave de armas para Hezbolá, ha dejado claro su respaldo al grupo libanés, convirtiéndose en un actor central en este conflicto en expansión. La estrategia de Israel ha incluido ataques a la infraestructura subterránea de Hezbolá, que ha sido un elemento vital en la estrategia militar del grupo. Las redes de túneles, que permiten el movimiento de armas y combatientes, han sido severamente afectadas, lo que ha limitado la capacidad de Hezbolá para moverse y organizar ataques con la misma eficiencia. La aviación israelí ha jugado un papel crucial en estos ataques, destruyendo objetivos clave, como lanzacohetes, depósitos de armas y centros de mando, en lo que ha sido una de las ofensivas más intensas desde el conflicto entre Israel y Hezbolá en 2006. Uno de los ataques más destacados fue dirigido contra el barrio de Daya, al sur de Beirut, considerado el corazón de las operaciones de Hezbolá. Este ataque causó grandes explosiones y aterrorizó a los residentes locales. La magnitud de la ofensiva israelí, que incluyó tanto ataques aéreos como el uso de fuerzas navales, resalta el esfuerzo de Israel por debilitar las capacidades operativas de Hezbolá y su apoyo logístico y militar en áreas estratégicas del Líbano. En este contexto, el enfrentamiento entre Israel e Irán, que actúa como el principal patrocinador de Hezbolá, ha sido una de las principales causas de la actual inestabilidad en Oriente Medio. Irán ha proporcionado apoyo militar a Hezbolá durante años, y la creciente intensidad de este conflicto ha dejado claro que ambos actores están involucrados en una guerra de poder que tiene como epicentro el Líbano y, cada vez más, Siria. En los últimos meses, Irán ha intensificado sus ataques contra posiciones israelíes, lo que ha obligado a Israel a responder con mayor dureza, incluyendo ataques en territorio sirio, donde Hezbolá e Irán tienen una fuerte presencia militar. Un aspecto clave de la campaña israelí ha sido la neutralización de altos mandos de Hezbolá, como Hassan Jafar Ker, yerno del líder del grupo, Hassan Nasrallah. La eliminación de figuras clave dentro de la jerarquía de Hezbolá ha sido parte de una estrategia más amplia para debilitar la estructura de mando y control del grupo.
Además, los ataques israelíes en Damasco, un centro de operaciones clave para Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, subrayan la capacidad de Israel para golpear a estos grupos en cualquier momento y en cualquier lugar. El derrumbe de estas infraestructuras ha tenido un impacto significativo en la moral y la capacidad de respuesta de Hezbollah. Mientras tanto, en Gaza, el conflicto entre Israel y Hamás también ha alcanzado un punto crítico. La eliminación de Yahya Sinwar, uno de los líderes más importantes y simbólicos de Hamás, ha causado un vacío en la cadena de mando del grupo. Este golpe no solo ha afectado la operatividad de Hamás, sino que también ha tenido un profundo impacto psicológico en sus combatientes. La moral entre los militantes ha disminuido, y las fuerzas de Hamás han comenzado a rendirse en números crecientes, lo que sugiere que la presión militar israelí está logrando debilitar significativamente al grupo. Las operaciones israelíes en Gaza han incluido la destrucción sistemática de túneles subterráneos, una de las herramientas más importantes de Hamás para mantener su movilidad y capacidad de ataque. Estas redes subterráneas, utilizadas tanto para mover armas como para proteger a los líderes del grupo, han sido el blanco de ataques aéreos y terrestres, reduciendo gravemente la capacidad de Hamás para resistir. Además, las incursiones terrestres israelíes han provocado la rendición de cientos de combatientes, lo que ha debilitado aún más la resistencia de Hamás. A medida que el conflicto continúa, el impacto en la población civil ha sido devastador. En Líbano, especialmente en áreas controladas por Hezbollah, como el sur del país y partes de Beirut, los ataques israelíes han causado un gran daño a la infraestructura civil. La población local, atrapada en el fuego cruzado, sufre las consecuencias de la guerra, lo que ha generado un creciente descontento hacia Hezbollah. Muchos libaneses ven al grupo como una amenaza para la estabilidad del país y las críticas públicas contra la organización han aumentado. Por su parte, Israel sigue firme en su objetivo de neutralizar a Hezbollah y reducir la influencia de Irán en la región. Con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados occidentales, Israel ha intensificado sus operaciones y los ataques estratégicos continúan afectando tanto a Hezbollah como a Hamás. A largo plazo, estas acciones podrían cambiar la dinámica de poder en Oriente Medio, pero también plantean el riesgo de una mayor escalada que podría involucrar a otros actores regionales. La actual ofensiva israelí contra Hezbollah y Hamás, enmarcada en un conflicto más amplio con Irán, está transformando el panorama militar y político de la región. Mientras Israel busca reducir las capacidades de estos grupos militantes y salvaguardar su seguridad, los impactos en la población civil, la infraestructura y la estabilidad regional son profundos. Este conflicto en curso podría redefinir las relaciones de poder en Oriente Medio, con consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad en la región. Las cosas se están descontrolando en Oriente Próximo. El ejército israelí advirtió que la neutralización, ayer, de un oficial israelí en Gaza anunciaría el inicio de una guerra a gran escala. Hasta ahora, las fuerzas israelíes habían realizado más operaciones aéreas que terrestres, pero ahora han empezado a planificar ataques masivos por tierra. Anoche, el ejército israelí lanzó una ofensiva significativa contra los proxies iraníes en Líbano. Los tanques Merkava de Israel comenzaron a destruir, uno a uno, los objetivos más cruciales de la región. Fue la primera vez que el ejército israelí montaba una operación en el oeste del Líbano, y Hezbollah, junto con otros grupos armados apoyados por Irán, fueron sorprendidos con la guardia baja, sufriendo pérdidas significativas. El ataque sorpresa del ejército israelí sembró el terror en Líbano. Aproximadamente 2 horas después del último incidente, la aviación israelí atacó el edificio de un canal de televisión pro-Hezbollah en Beirut. Este golpe fue importante, ya que Hezbollah había estado difundiendo información falsa para engañar a la población, incitándola a unirse a su causa. El conflicto entre Israel y Hezbollah, así como los actos de violencia y represalias, nos recuerdan la dureza de las guerras en la historia bíblica. En Mateo 24, 6-7, Jesús dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Estos versículos nos muestran que los conflictos forman parte de la humanidad, pero también nos llaman a no perder la esperanza. El ataque de Israel, con el uso de misiles de última generación, incluidos aviones F-35 y F-16, representó un esfuerzo masivo para golpear infraestructuras clave de Hezbolá. Tras los asaltos en Beirut, las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo una amplia campaña contra instalaciones militares de Hezbolá a lo largo de la frontera. Se puede afirmar que Israel lanzó ayer uno de los mayores ataques de su historia, golpeando a su enemigo en todos los frentes al mismo tiempo. Las operaciones se centraron principalmente en lugares estratégicos como túneles subterráneos, depósitos de armas y centros de mando. Después del incidente en Beit Lahiya, se prevé que Israel continúe con nuevos ataques aéreos para estabilizar la región. Mientras tanto, los conflictos entre Hezbolá e Israel se han intensificado, aumentando las tensiones regionales. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, Hezbolá disparó más de 160 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Los misiles hicieron sonar las sirenas en zonas residenciales como Haifa, Carmel y la Baja Galilea. Aunque estos ataques no causaron heridos significativos, el pánico se apoderó de la población. En momentos de caos y miedo, la Biblia nos invita a buscar la paz y confiar en Dios. En Salmos 46, 1-2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque las tensiones y las amenazas sean abrumadoras, esta promesa nos recuerda que la verdadera paz y seguridad provienen de Dios. Además de los ataques con misiles, las fuerzas aéreas israelíes informaron de la detección de un probable objetivo aéreo sobre el territorio marítimo de Haifa, aunque no se emitieron alertas adicionales sobre este hecho. La situación sigue siendo crítica y se espera que las tensiones sigan aumentando en los próximos días. En respuesta a los ataques de Hezbolá desde el Líbano, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo extensos ataques aéreos contra unas 120 localidades importantes del Líbano, incluyendo bastiones de Hezbolá como Beirut y Baalbek. En la fase inicial de la operación, aviones de la Fuerza Aérea Israelí destruyeron instalaciones de fabricación y almacenamiento de drones de Hezbolá en Beirut. Los ataques de precisión con bombas JAM destruyeron por completo estas instalaciones. La potencia de la explosión generó una columna de humo visible desde toda la ciudad. Además de las infraestructuras, Israel logró neutralizar a uno de los principales operadores de drones de Hezbolá, responsable del reciente aumento en los ataques con aviones no tripulados. El ciclo de violencia entre Israel y Hezbolá ilustra cómo el odio y la guerra pueden crecer sin control, causando un dolor y sufrimiento inmensos. Sin embargo, la Biblia nos invita a un camino diferente. En Mateo 5:9, Jesús nos dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este versículo nos recuerda la importancia de buscar la paz y el diálogo, incluso en los momentos más oscuros. Aunque los conflictos terrenales puedan parecer inevitables, debemos esforzarnos por ser agentes de paz y reconciliación en nuestras vidas. El conflicto en Oriente Próximo es una realidad trágica que afecta a miles de personas. Los ataques y represalias continúan escalando, lo que genera sufrimiento y miedo entre las poblaciones civiles. Desde una perspectiva bíblica, aunque las guerras puedan parecer inevitables, los cristianos están llamados a orar por la paz y a promover el entendimiento mutuo. La justicia y la verdad son importantes, pero nunca deben ser alcanzadas a expensas de la humanidad y el amor al prójimo. La violencia solo engendra más violencia, y el único camino hacia la verdadera paz es a través del respeto, el diálogo y la reconciliación. La segunda parte de la operación israelí se concentró en la región de Baalbek, en el este del Líbano. Baalbek es considerada una de las principales bases logísticas y militares de Hezbolá. Los aviones israelíes atacaron depósitos de munición, sistemas de túneles subterráneos y puntos de distribución de armas de Hezbolá. Los drones Ayub y Mersad, utilizados estratégicamente por Hezbolá en sus recientes ataques transfronterizos contra el norte de Israel, fueron destruidos durante estos ataques.
Con estas operaciones, se cree que Israel ha causado un daño sustancial a la capacidad de Hezbollah para llevar a cabo ataques con drones, además de disminuir significativamente su capacidad para futuros ataques. Israel ha indicado que esta operación fue tanto de represalia como estratégica, con el objetivo de impedir el reciente aumento de los ataques con drones por parte de Hezbollah. En concreto, el uso de drones por parte de Hezbollah en ataques transfronterizos contra Israel ha aumentado en los últimos meses, representando un riesgo significativo para objetivos tanto militares como civiles en el norte de Israel. Según el gobierno israelí, el objetivo de esta operación es eliminar la capacidad de Hezbollah para lanzar ataques con drones. Los ataques iraníes no solo tuvieron como objetivo la base de Natán y el cuartel general del Mossad, sino también las zonas vecinas. Los misiles iraníes podrían haber alcanzado otros lugares críticos, como la base aérea de Tel Nov. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, no informaron de aviones dañados ni de heridos, pero sí reconocieron que la infraestructura de las bases había sido destruida. Esto demuestra que Israel pudo mantener su capacidad operativa, pese a los ataques. El aeródromo de Tel Nov, uno de los más importantes de la Fuerza Aérea Israelí, alberga 3 escuadrones de cazas F-35, así como aviones de transporte Super Hércules. El ataque iraní fue considerado crítico por razones estratégicas, ya que esta base es un componente clave de la capacidad militar israelí. Históricamente, Irán ha proporcionado ayuda militar a Hezbollah, incluyendo armas convencionales y sistemas de misiles y cohetes de última generación. Se considera que esta ayuda altera el equilibrio de poder en la región, subrayando el dominio regional de Teherán a través de Hezbollah y su guerra por el control sobre Israel. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El ejército israelí también ha destruido por completo la red subterránea de Hezbollah, la cual llevaba años siendo construida y era vital para su guerra contra Israel. Al destruir estos túneles, Israel ha limitado gravemente los movimientos de Hezbollah en la región, mejorando la seguridad en la frontera. La aviación israelí también ha apoyado significativamente estas operaciones terrestres, atacando cientos de objetivos en las últimas 24 horas, incluyendo lanzacohetes, campos de entrenamiento militar, depósitos de armas y centros de mando y control. Durante la noche, las FDI lanzaron ataques de precisión contra varios emplazamientos clave en Beirut, concentrándose en el barrio de Daye, al sur de la ciudad, considerado el corazón de las operaciones de Hezbollah. Según funcionarios de seguridad libaneses, 3 misiles alcanzaron Daye, causando tremendas explosiones en el barrio. Estos ataques aterrorizaron a los residentes de los suburbios del sur de Beirut. El esfuerzo militar israelí no se limitó a Beirut, sino que también incluyó ataques en el este del Líbano, en Baalbek, donde se cree que están las principales bases militares de Hezbollah. Estos ataques causaron la muerte de cientos de militantes y destruyeron gran parte de la infraestructura de Hezbollah. Además de los ataques aéreos, los medios locales informaron que barcos militares israelíes también participaron en los bombardeos al sur de Beirut. Según las fuentes, se trata del ataque más grave en el distrito central de Beirut desde 2006. El sonido de la explosión resonó en todo el mundo, marcando la intensificación de las tensiones entre Israel e Irán y subrayando el apoyo sostenido de Irán a Hezbollah. En respuesta a los ataques israelíes, Hezbollah disparó misiles desde el Líbano hacia el centro de Israel por primera vez, apuntando a Tel Aviv y otras zonas del país. 3 personas resultaron heridas y se escucharon sirenas en toda la región, incluyendo Cisjordania, la llanura de Charón y los alrededores de Tel Aviv. Las FDI informaron que la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. Este conflicto entre Israel, Irán y Hezbollah nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 24, 6-7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Estos versículos nos llaman a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto humano, donde la guerra parece inevitable en ciertos momentos de la historia. Sin embargo, también se nos invita a no perder la esperanza, sabiendo que los tiempos de conflicto no son el destino final de la humanidad. En Proverbios 16:7 leemos: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo nos recuerda que Dios valora la justicia, la paz y el respeto mutuo. A pesar de la gravedad del conflicto actual, debemos buscar formas de paz y reconciliación, sabiendo que solo en la justicia y la verdad puede surgir una paz duradera. La escalada de violencia entre Israel, Hezbolá e Irán plantea serios desafíos para la estabilidad regional. Ambos bandos parecen atrapados en un ciclo de represalias y ataques, donde los civiles sufren las consecuencias. Aunque Israel tiene derecho a defenderse de amenazas serias como los drones y los misiles de Hezbolá, también es importante que las naciones busquen soluciones que no perpetúen el ciclo de violencia. Desde una perspectiva bíblica, debemos recordar el valor de la paz y la reconciliación. En Mateo 5:9, Jesús nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es un llamado a que, aun en medio de la violencia, el verdadero poder radica en aquellos que buscan la paz, no la destrucción. Este conflicto nos recuerda la urgencia de encontrar caminos de reconciliación antes de que más vidas se pierdan en una guerra interminable. El conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, ha escalado en los últimos meses, empujando a la región de Oriente Medio hacia un potencial conflicto a gran escala. A continuación se detalla el desarrollo de las operaciones y las implicaciones que esto tiene para la estabilidad regional. Durante las recientes operaciones israelíes, misiles lanzados por Hezbolá impactaron en una carretera principal cerca de la barrera de separación en Cisjordania. Hezbolá afirmó que estos misiles iban dirigidos contra instalaciones de inteligencia militar israelí y del Mossad, al norte de Tel Aviv. Aunque la mayoría de los misiles fueron interceptados por la defensa antiaérea israelí, uno o varios lograron impactar. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves. Hezbolá lanzó más misiles hacia la región de Galilea, incluyendo algunas áreas como Afula, apuntando a unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, preparadas para atacar el Líbano. Este intercambio de ataques refleja una creciente tensión que está acercando a la región a un conflicto mayor. Israel ha respondido con un asalto terrestre en el sur del Líbano, buscando salvaguardar su frontera norte y la seguridad de su población civil. Israel ha intensificado sus operaciones en el sur del Líbano, especialmente en las zonas controladas por Hezbolá. Las FDI han declarado que su objetivo principal es neutralizar las capacidades militares de Hezbolá. Como parte de este esfuerzo, 15 miembros de Hezbolá fueron neutralizados en un ataque contra la infraestructura municipal de Binot Vale, en el sur del Líbano. Uno de los motivos que Israel ha utilizado para justificar su ofensiva es el uso de civiles como escudos humanos por parte de Hezbolá, lo que violaría el derecho internacional. Las autoridades israelíes consideran que este tipo de actos constituyen crímenes de guerra, señalando que Hezbolá, en su afán de lograr objetivos militares, pone en peligro a la población civil. Los ataques israelíes han alcanzado aproximadamente 200 emplazamientos de Hezbolá, incluidas posiciones militares, centros de mando e infraestructura logística. En Beirut, el ataque israelí ha sido descrito como uno de los más masivos desde 2006. Estos ataques han tenido un impacto significativo en la infraestructura de Hezbolá y han aumentado la tensión en la región. Además, el estrés psicológico entre los ciudadanos libaneses ha sido intenso, lo que ha generado una creciente oposición pública contra Hezbolá. Muchos libaneses creen que Hezbolá, con su participación en el conflicto, está poniendo en peligro al país entero, llevándolo hacia una posición peligrosa. Este sentimiento ha sido reforzado por los efectos devastadores de los ataques israelíes en la vida cotidiana y la infraestructura del Líbano. Las críticas internas hacia Hezbolá van en aumento.
La población civil en Beirut y el sur del Líbano está cada vez más preocupada por la inestabilidad creada por las acciones militares de la organización, que parece estar perdiendo apoyo debido a la constante amenaza a la seguridad y el bienestar del país. Las ofensivas israelíes han erosionado la resistencia de Hezbolá. Además de las críticas públicas, los ataques israelíes han limitado gravemente las capacidades militares y logísticas de la organización, sobre todo en Baalbek y el Valle de la Bekaa, zonas tradicionalmente controladas por Hezbolá. Israel parece estar decidido a reducir el poder de Hezbolá en la región, mientras que la organización enfrenta un momento crítico. A medida que las tensiones aumentan, también lo hacen las preocupaciones sobre un posible conflicto a mayor escala entre Israel, Irán y sus aliados. La intensificación de las operaciones militares, tanto aéreas como terrestres, sugiere que Israel está buscando desmantelar las redes logísticas y militares de Hezbolá y disminuir su influencia. A su vez, la presión pública sobre Hezbolá dentro del Líbano está complicando su capacidad de gobernar y operar. Sin embargo, la violencia persistente también está exacerbando la crisis humanitaria en la región, lo que podría agravar aún más la situación. Oriente Medio sigue siendo un campo de batalla estratégico y cualquier escalada adicional podría tener repercusiones graves no solo para las partes involucradas, sino para toda la región. El reciente bombardeo israelí contra posiciones estratégicas de Hezbolá e Irán ha afectado gravemente la coordinación entre estos grupos al atacar a altos dirigentes y sus redes logísticas. Entre las víctimas se encontraba Hassan Jafar Ker, yerno de Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, lo que supuso un golpe simbólico y militar importante para la organización. Las operaciones de Israel están diseñadas para debilitar la influencia de Hezbolá en Líbano y reducir la presencia de Irán en la región, especialmente en Siria. El ataque israelí en Damasco también apuntó a centros clave de coordinación entre Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní, impactando su capacidad operativa. Este tipo de acciones no solo buscan neutralizar a figuras clave, sino también crear un impacto psicológico en las fuerzas iraníes y Hezbolá, quienes han amenazado con represalias. A nivel estratégico, Israel parece estar acelerando la presión para reducir los riesgos en su frontera norte y disminuir la influencia iraní en la región, con apoyo tácito de Estados Unidos. Paralelamente, las operaciones israelíes contra Hamás en Gaza también han sido exitosas, incluyendo la eliminación de Yahya Sinwar, uno de sus líderes más importantes, lo que ha causado un debilitamiento de la moral entre los militantes. Las FDI han destruido túneles y cuarteles generales, provocando rendiciones masivas entre los combatientes de Hamás, lo que sugiere que el colapso de la resistencia militante podría estar cerca. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.